¿En qué verso nos quedamos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Arrancamos con el 13, ¿sí? Ceñid, ¿se acuerdan? Los lomos. Los lomos, hablamos de una figura metafórica que toma Pedro, una figura de la época. Hoy no nos ceñimos los lomos, nos remangamos, sería por ahí el equivalente hoy, cuando uno va a hacer algo que se remanga, ¿no? En esas épocas usaban túnicas y entonces se tenían que ceñir las túnicas para estar preparados. Y dijimos que ¿a qué se refería Pedro cuando dijo ceñir los lomos del entendimiento? Habla de qué? De algo acá arriba, ¿no? Algo a lo que Satanás se ocupa mucho de afectar, la mente, los pensamientos. Pedro les recuerda una vez más que el Hijo de Dios, dijimos, no debe tener la misma mente que un hijo de las tinieblas. En Cristo nuestra mente cambió y ahora tenemos, dice un pasaje, la mente de quién. Es difícil entender eso porque conocemos lo que pensamos a veces de nuestros pensamientos, ¿no? Malos pensamientos, malas actitudes, pero significa que por medio del Espíritu Santo nuestra mente puede ser regenerada. Eso es la santificación, ¿sí? ¿A qué imagen? A imagen de la mente de Cristo, ¿sí? Por eso es que hablábamos que las cosas espirituales solo se entienden de forma espiritual. Y por eso muchas de las cosas que nosotros hacemos, porque entendimos por gracia de Dios, los que no tienen a Cristo no las pueden entender, ¿sí? Y esta mente nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura que hay que ir renovándola. Ahora vamos a ver que no refiere a esto de ir cambiando doctrinas. No, hoy dejo esa doctrina, agarro otra, ¿no? Como decía alguien, hoy tengo unos principios, pero si no te gustan, tengo otros, ¿no? No, se refiere justamente a la renovación a imagen de Cristo. Siempre nuestra mente tiene que ir renovándose a la estatura de Cristo. Ahora Pedro continúa y dice lo próximo que él dice del verso 13, ¿qué es? Sean ¿qué? Sobrios. Uno cuando lee esa palabra, lo primero que viene, el antónimo, ¿cuál sería? Ebrios, ¿no? Podríamos decir que les diría, no estén ebrios, no sean ebrios. Bueno, es mucho más que eso en realidad. Ustedes saben que es una buena figura igual a veces tomar los antónimos para ver la realidad del término. Cuando uno está borracho, ¿cómo está? No, porque no quiero decir que hayan estado borrachos o que están borrachos. A mí me contaron cómo es. Nunca estuve borracho ni nunca volveré a estar. Pero lo que resume esta palabra para la época y el término griego en sí habla de conceptos como, por ejemplo, la constancia, el dominio propio, la claridad y el calibre moral. Fíjense cuántas cosas. Y cuando vemos a un borracho, lo primero que vemos y notamos que es que todo esto lo perdió, ¿sí? Y vemos cosas, por ejemplo, como la claridad, ¿no? Que uno dice, ¿qué es la claridad? Bueno, se refiere al juicio cabal, ¿sí? Allá cuando estudiaba en Tandil había un borracho conocido que se llamaba Macoco. Ahí mi hermano seguramente se acordará. Y obviamente daba tristeza verlo porque continuamente estaba borracho, nunca lo veía sobrio y siempre o hablando con no sabemos quién, pero el tipo hablaba, a veces se peleaba con un poste de luz o con la propia caja de vino y le hablaba. Y aunque era triste verlo, la comunidad como que lo había aceptado como algo pintoresco de Tandil y hasta un boliche le habían puesto Macoco. O sea que imagínense cómo la sociedad, lejos a veces de preocuparse por estas personas, como que lo toma como un árbol más del paisaje, ¿no? Pero siempre uno lo veía y siempre estaba
perdido completamente, independientemente de la apariencia, ¿no? Lo bueno es que no era agresivo, ¿no? Pero sabemos que algunos borrachos toman y se vuelven enseguida agresivos. Pero la vida del cristiano tiene que ser sobria. Esto implica, en realidad, las cosas que acabamos de nombrar, y podríamos desarrollar mucho de esto, porque cuando hablamos de calibre moral, estamos hablando de qué moral, no la del mundo, porque la moralidad del mundo, ¿qué es? Muy cambiante. Y en poco tiempo nomás, en menos de un cuarto de generación, ya vemos cómo cambia el calibre moral de las culturas y las sociedades. Nuestro calibre moral, el patrón de moral, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Porque como recordábamos hoy, Dios no cambia. Su esencia es la misma eternamente. Su amor es eterno, su santidad es eterna. Y entonces nuestro calibre moral tiene que ser el calibre que Él dejó escrito en su santo libro. Aunque muchas veces se meten a nosotros y en las iglesias otros calibres morales, nosotros tenemos que preparar nuestra mente y renovarla para el calibre moral cristiano. Lo segundo, o lo otro que habíamos leído acá de sobriedad, habla de dominio propio. Otra de las cosas que también el enemigo se ha encargado de doblegar en el ser humano, con la filosofía epicúrea llevada al extremo de vivir lo que te haga feliz, lo que te haga bien, viví el momento, lo que tu corazón te dicte, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de vivir así? No sé, no tenemos más que prender un televisor, o los que están todo el tiempo en la calle se dan cuenta de cómo es esto, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que el dominio propio también se nos dio cuando el Espíritu Santo vino a nosotros como un fruto del Espíritu en nosotros mismos. ¿Por qué será que nos dio ese fruto del Espíritu Santo? Porque es importantísimo para el Hijo de Dios poder tener dominio propio. En la 60 traduce como templanza, ¿no? La capacidad de decir, no, esto no lo hago. No porque sea un conjunto de normas o una religión, como algunos nos dicen, a vos te dejan hacer esto, a vos no te dejan hacer lo otro, ¿no? ¿Les ha pasado eso? Vos sos evangelista, vos no podés, no sé, y te mandan. A veces te dicen cualquier cosa, ¿no? Pero en Cristo tenemos la libertad y seguimos teniendo un libre albedrío, pero con la mente de Cristo se nos dio por el Espíritu Santo la capacidad ahora superior que no tienen otros de poder tener dominio propio. ¿Sobre qué cosas? Sobre lo que Pablo dice, todo me es lícito, no todo conviene. Puede que a mi corazón le satisfaga, le haga bien, sea hasta el deseo de mi corazón, pero espiritualmente no conviene. Y dice más todavía, Pablo dice que toda cosa es lícita, pero yo no me... ¿Eso qué es? Dominio propio. Eso es parte de la sobriedad cristiana. Es algo que vemos que el enemigo siempre va a tentar a afectar en nosotros. Dejar de que seamos sobrios para empezar a vivir de otra forma. La única forma de que nosotros podamos entender lo que significa sobriedad no es solo de una forma intelectual, aunque empieza acá, sino de una forma práctica, ¿no? Nosotros cuando Cristo nos redime y nos da una nueva vida, no podemos negar que hay cosas del pasado que cuesta dejar. Cosas que agradaban a nuestro corazón, que hacíamos, nos daban incluso placer, pero que entendimos por esa mente de Cristo que eso a Dios no le agrada, aunque nos agrade a nosotros. Y ahí es donde la capacidad que el Espíritu nos da es para decir, bueno, esto lo dejo de hacer. ¿Es fácil?
Muchas veces no, sobre todo cuando se traen vicios de una vieja vida. Y qué difícil es porque ya muchos de esos vicios generan una dependencia biológica en el cuerpo. Ya no es tanto en la mente, ya pasa a mayores, ¿no? Pero hablemos incluso de actitudes que por ahí traías del viejo hombre. Si eras hábil para los negocios y tenías por ahí el hábito de vender cosas que no eran lo que estabas diciendo que vendías, ¿no? O de, como dice la palabra que Dios aborrece, la balanza que desigual, ¿no? Eso es tratar a los demás de forma desigual o a conveniencia. A este le saco más, a este no, ¿no? En Cristo nosotros dice, el Hijo de Dios busca la justicia, busca la paz, la sigue continuamente. Entonces el patrón de Cristo ahora nos tiene que hacer cambiar nuestra conducta. Por eso es triste que el Evangelio haya sido tan menospreciado, porque personas que se decían ser cristianas seguían viviendo como si nada hubiese pasado. Hablan de ser cristianos, hasta se congregan en una iglesia y hasta pueden incluso tener cargos hasta pastorales, y su vida ha dejado mucho que desear, no solo en lo económico, sino en lo moral. Y entonces los demás, ¿cómo ven el cristianismo? Estos son unos religiosos más, hablan de Cristo y después en su vida son lo mismo, ¿no? Por eso es que la bienaventuranza de Jesús viene con lo que hacemos, no solo con lo que sabemos. Y da mucha tristeza también ver imágenes incluso asociadas o mezcladas con la política, ¿no? Veíamos hace poco el presidente yendo a inaugurar a una mega iglesia y después nos salimos con que ciertas personas están investigadas por enriquecimiento ilícito, ¿no? Es tristísimo, a mí me duele un montón, porque ¿cómo queda ante el mundo la iglesia evangélica? ¿Cómo queda Cristo, hermano, ante el mundo? Porque ya salgamos de... ¿no? Bueno, sí, dejó $100.000 y se transformaron en $100.000, ¿no? Milagroso. Bueno, dejémoslo ahí, pero a ver, a lo largo de la historia igual lo hemos visto el siglo XVI con las indulgencias, o sea que no es algo nuevo tampoco, pero esta es la vida que tiene que ser transformada en nosotros. Si no, ¿sabés qué? Ni diga que sos cristiano. Pues si vas a vivir igual que lo que eras antes, callate la boca, ¿no? Que el Señor transforme nuestra vida y que nosotros seamos capaces de tener la predisposición de que nuestra mente no sea la misma. Hablábamos de lo que es ceñir la mente, es de con qué llenamos la mente todos los días. ¿Qué cambio podemos esperar en nuestra mente y en nuestra vida si seguimos llenando nuestra mente con las cosas que llenábamos antes de tener a Cristo? Imposible que Dios pueda transformar eso. Por eso parte siempre de la voluntad de agradar y ser más como Él. Dijimos dominio propio, calibre moral, constancia. Bueno, esto hablamos un poco también cuando hablamos de la paciencia, tiene que ver con la tolerancia, tener esa resistencia que también nos da el Espíritu Santo para seguir adelante a pesar de las pruebas, como vimos, a pesar de las cosas injustas que nos pasan, porque estamos sujetos al estar en el mundo a injusticias que sufren cualquier otra persona. Bueno, el tema no es la injusticia, sino cómo atravesamos eso, cómo lo tomamos. A quien no le han robado un bien, a quien no ha padecido injusticias ante incluso burocracias o cosas que tenemos que vivir igual que cualquier mortal. ¿Cómo lo enfrentamos a eso? ¿Como un mundano o como alguien que tiene la templanza de un hijo de Dios? Y la paciencia y la perseverancia y saber de que todo también depende de Él, ¿no? A eso se refiere. Ahora,
El cristiano, yo anoté acá una frase que me gustó, el cristiano sobrio, dice, tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones del mundo. Y ahí Juan habla un poco de esto. Vamos a buscar. ¿Quién tenía los micrófonos? No lo pasaste. Vamos a buscar algunos textos. Sergio, buscate Primera de Juan 2:15 al 17 y Santi, buscate Efesios 2, 1 al 3 y Esteban, ¿tenés ahí para leer? Sí. Buscate Colosenses 3, 1 al 4. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, texto también muy conocido. Ahí nombra como 3 grupos de cosas, ¿no, Sergio? ¿Cuáles son? Los deseos de la carne, Sí, los de los ojos sí. y la vanagloria de la vida. Bien, ¿a qué resume todo eso que dice el texto ahí? Obviamente no es literal, no está refiriéndose al ojo, a la anatomía del ojo, ¿no? Ni a la carne, sino cuando habla de eso, cuando habla de carne, ¿de qué habla? De una naturaleza que... Exactamente, ¿no? Nosotros tenemos una regeneración y una nueva vida en Cristo, pero Pablo nos recuerda que todos los días que hay en nosotros. Una lucha ¿con quién? Con el viejo Nicolás, ¿no? Y cada uno dirá su viejo nombre. Y peleamos bastante a veces. Cuando dejamos de pelear es el problema, ¿no? Si no estamos peleando, todavía no estamos glorificados, así que pelea tiene que haber. Si dejaste de pelear, es porque cediste al viejo Nicolás. ¿Deseo de qué? Dice. Hoy Satanás se encarga un montón de esto, está apuntando a esto, porque desde los ojos y desde ese deseo llega también a la mente. Muchas cosas sin duda gratifican nuestra mente, pero gratifican el cuerpo en sí, sobre todo hablando de la parte sexual, ¿no? Pero hay otras cosas que entran por los ojos y dan gratificación estrictamente casi a la mente, generando un placer ahí, ¿no? Y después de ahí se desarrolla todo lo demás. El avance, hermanos, de la tecnología y de las redes sociales y de todo lo que nosotros vemos, no vamos a decir que es el demonio, porque eso puede ser un instrumento para nosotros también para llegar con el Evangelio. La tecnología no hay que demonizarla por sí misma. El siglo XVI fue el siglo XVI de la Reforma porque abrazaron la tecnología de la imprenta. Si hubiesen seguido a mano, todavía estamos en el siglo XVI. Estaría Lutero hoy recién, ¿no? O sea que el Hijo de Dios, la Iglesia, utiliza las herramientas de la ciencia ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Tá? Pero sí tenemos que entender que hay un riesgo también con todo esto. Y que todas las aplicaciones que nosotros vemos en los celulares y todo a lo que frecuentemente recurrimos está hecho para generar dependencia de nosotros. Los más grandes tenemos cierto más control. Digo cierto porque a veces no es tan así, pero el problema son ¿quiénes? Los más jóvenes, ¿no? Desde los niños, los adolescentes y los jóvenes. El problema es que esto no solo después genera una dependencia, sino que también hay estudios ya en la neurociencia que si de muy pequeños están mucho tiempo consumiendo, cambia la estructura de su sistema nervioso. Fíjense las cosas, y nosotros a veces vemos con tanta facilidad que el padre le da el celular al pibe porque queda sedado el pibe, ¿viste? ¿Y quién se está valiendo de eso? Satanás, para meter su mensaje, su ideología, sus principios
la valoración del mundo, decíamos que el tener la mente de Cristo es tener otros principios, otras metas, otros valores, pero Satanás sigue actuando, Satanás sigue queriendo meter los valores del mundo y los principios del que parecen buenos en la portada, pero el fin es de muerte. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen, ¿no? Porque el hombre sin Cristo no tiene la posibilidad de discernir espiritualmente, si puede sacar conclusiones y ver si económicamente es rentable, si no, si hasta moralmente puede ser bueno o no, pero en lo espiritual, los únicos que tienen la capacidad de evaluar si espiritualmente eso es bueno son aquellos que tienen a Cristo en el corazón, no los que pertenecen a una denominación o a otra, no, los que tienen a Cristo. Porque el Espíritu Santo siempre toma de Cristo y nos lo hace saber y siempre nos guía a toda verdad. Entonces, volvemos a lo que hablamos un poco la vez pasada. La mente sobria es la que se ocupa entonces ahora en las cosas de una mente renovada en Cristo. Aunque también tengamos que luchar con esto de la tecnología y de las cosas que vienen avanzando todos los días también. Además de nuestra carne, luchamos con las cosas de afuera, y sí. Nuestros enemigos son el mundo, Satanás y ¿quién? Y nuestra carne. Son 3 enemigos. No son enemigos inflanqueables porque con Cristo nosotros somos más que ¿qué? Y a veces puede ser que nos sintamos así, ¿no? Como que es imposible ganarle estos 3. No, en Cristo ya tenemos una posición de victoria. Lo que tenemos que hacer es pararnos a seguir luchando en esa posición, y que el enemigo no nos derribe. El otro texto que les di es Efesios 2, 1 al 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Ese texto es importante, primero porque nos habla posicionalmente de lo que Cristo hizo en los redimidos. Cuando nosotros hablamos de la libertad que tenemos en Cristo, a veces esto se malinterpreta como, sí, yo soy libre, pero nadie puede negar que sigue muchas veces encadenado a alguna de estas cosas, de su vieja vida o del mundo, o vicios, o cosas que sabe que no son buenas espiritualmente, pero ¿sabes qué? Te cuestan un montón dejarlas. Entonces, ¿qué libertad me dio Cristo? Uno hubiese pensado que en Cristo, entonces ahora todo, como dice, las cosas son viejas, pasaron, ahora son todas hechas nuevas, no tengo más deseo por nada que sea pecaminoso. La libertad que Cristo nos dio es del poder del pecado que nos generaba la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? No tenemos más muerte nosotros porque Cristo nos redimió del poder del pecado que era la muerte. En ese sentido nos liberó. Pero la naturaleza pecaminosa, como sigue estando, el enemigo Satanás sigue estando y el mundo sigue estando, siempre hay un imperativo de dejen, desvístanse, sería en el griego eso, de esa antigua naturaleza, porque hay todavía pequeñas cadenitas que llevamos colgando, o trapos sucios, como también es la metáfora, que hay que sacar, que huelen mal. No a mí, porque a mí me agradan, o al mundo le agradan, huelen mal delante de Dios. Y nosotros, si entendemos que somos instrumentos de Dios, ¿cómo deben ser esos instrumentos? Limpios. Nadie que use herramientas utiliza herramientas sucias, engrasadas. No, siempre la herramienta como tiene que estar, limpia. Y lo mismo pasa en el plano espiritual. Dios nos utiliza a nosotros y tenemos que ser instrumentos limpios para su gloria. El otro texto que les dejé
es Colosenses 3, 1 y 4. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Perfecto. Y esto se acomoda a lo que Pedro dice: esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es una meta del Hijo de Dios. El mundo, vos no le podés hablar de muerte porque se espantan, porque le tienen miedo a la muerte. No hay esperanza en el mundo. Pero en nosotros ese miedo, ¿quién lo quitó? Cristo en la cruz. Cuando nosotros tenemos a Cristo ya, la muerte es un cambio de domicilio. Cerraste los ojos acá para estar ¿con quién? Con Cristo en glorias magníficas. Y Pedro, ¿qué dice? Entendiendo esto, para mí el morir, ¿qué es? Nadie en el mundo puede decir que para él el morir es ganancia. ¿Solo quién es? Nosotros, queridos. Cristo hizo esto en nosotros. Y esta esperanza se renueva siempre. Por eso dice: preparen su mente, sean sobrios y tengan la esperanza, vivan con esa esperanza. Si nosotros vivimos con la esperanza de un encuentro futuro con Cristo, entonces toda nuestra vida tiene que ser distinta. A veces encontramos que los métodos de la iglesia para atraer al mundo es tomando cosas del mundo para hacerlas similares, y entonces Cristo nos eligió no para ser igual al mundo, para ser distintos del mundo, para mostrar algo diferente. No para tomar algo del mundo, cambiarle un poquito. Si el original ya lo tienen ellos, ¿qué le podemos ofrecer nosotros de eso? Lo que transforma es la palabra de Dios y vidas transformadas por Cristo. Y eso, ¿saben qué? Siempre va a ser diferente a lo que el mundo ofrece, siempre. Por lo general hay contrariedad contra eso, contra los valores, contra nuestra forma de pensar, de ver. El mundo nos va a tratar o de arcaicos, de viejos, de religiosos, de antiguos, de homófobos y de tantas cosas que hoy se escuchan. ¿A quién vamos a agradar nosotros? ¿Al mundo o a Dios? Entonces, nuestra vida sí o sí tiene que ser distinta al mundo. ¿Por qué? Porque buscamos agradar a aquel que un día nos va a venir a buscar. Aquel que está preparando lugares para cada uno de nosotros. Esto es espectacular, que podemos renovar nuestra mente en este pensamiento, es decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy igual que el mundo, poniendo mis ojos como el mundo en las cosas importantes, a las cosas que el mundo le da valor? ¿Yo estoy buscando esas cosas para ser alguien? ¿Estoy buscando un estatus social? ¿Estoy buscando dinero? ¿Estoy buscando tener pilcha de marca, auto de último modelo, la mejor casa? Porque claro, esos son los valores del mundo. El mundo te valora si tenés todo eso. ¿Y a quién escogió Dios? A lo vil y a lo menospreciado del mundo. Todos los historiadores se preguntan cómo el cristianismo sobrevivió tantos siglos, habiendo elegido gente como pescadores, como personas tan de abajo en la sociedad, ¿no? Vistas en estratos sociales. Porque Dios transforma y tiene poder para transformar cualquier corazón. Solo tenemos que ser humildes y estar con una mente predispuesta a que Él nos transforme. Y Él nos va a utilizar. Nos va a utilizar para su gloria. Dice el 14, como hijos que obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra. Esto hablamos un poco, aunque nosotros nos sabemos ignorantes en muchas cosas, cuando tenemos a Cristo dejamos la ignorancia del mundo. Ahora hay luz en nuestra mente, ¿eh? Eso no es menor. Cristo nos trae sabiduría porque Él es la sabiduría encarnada. Cuando tenemos a Cristo tenemos sabiduría del cielo. No importa lo que el mundo llame sabiduría, vos tenés la sabiduría de Dios.
Y en eso tenemos que procurar caminar también cada día para decidir sabiamente qué cosa, todo. Mi relación con mi esposa, cómo crío a mis hijos, cómo aconsejo a mis hijos, los que están de novios, cómo llevo a cabo mi noviazgo, qué expectativas tengo, mi trabajo, todo pasa por la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Por eso dice, cuidado porque ya no están en ignorancia. Ahora tienen la sabiduría del cielo. Sean hijos obedientes. ¿Soy obediente? Y a veces me mando alguna travesura, ¿no? Pero siempre tiene que estar en nosotros el deseo profundo de agradar a Dios, de ser hijos obedientes. La palabra conformar tiene, ¿saben qué? La imagen de amoldar. ¿Vieron que cuando uno hace una torta o algo, cómo la pone? Líquida, ¿y qué hace? Se amolda a lo que nos... Bueno, esa es la idea de esto. Si Pedro les dice, ustedes fueron transformados, fueron redimidos, fueron sacados, no vuelvan. No adapten la forma que tenían antes en sus deseos, porque sin Cristo antes nosotros buscábamos el molde ¿de quién? Del mundo. Con los patrones, los valores, los placeres, todo lo que el mundo nos mostraba que era lo mejor. Ahora tenemos sabiduría de Dios, no te vuelvas a moldar a eso. Porque ahora hay un camino y una batalla por la que pelear y seguir para llegar al encuentro con aquel que te redimió. Eso es lo que Pedro les está recordando. Por eso dice, como hoy cantábamos al santo, dice, sino como aquel que os llamó, ¿qué es? Santo. Sean también ustedes santos en la iglesia. Qué fácil sería, ¿no? Sería espectacular. Son 2 horas acá, 3 horas, y todos nos ven sentaditos así. Oh. En toda vuestra manera de vivir. Miren, no la tenían fácil estos hermanos, ¿eh? Nosotros tenemos que contextualizar lo que Pedro les está diciendo acá. Porque ellos sí estaban en peligros, estaban con persecuciones, muchas veces con falta, ¿no? de morfi, hoy se hablaba de las dificultades económicas. Estos eran pobres. Estos peleaban el día a día, ¿no? Y dependían exclusivamente de la gracia de Dios, y justamente cuando hay necesidad es cuando el enemigo más viene. Jesús tenía hambre, ¿quién apareció? Decile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿No sos hijo de Dios? ¿No tenía Jesús poder para hacerlo? Ahí está el tentador. Cuando hay necesidades, hermanos, económicas, emocionales y tantas cosas, aparece el tentador. No para ofrecerte lo que Dios te da, que es eterno. No, te va a dar algo temporal, gratificante, y te lo va a mostrar. Pero ese fin es camino ¿de qué? De muerte, de perdición, de más angustia y de más pesar. Por eso es que en las dificultades y en nuestras falencias, sea la que sea, el tentador va a estar ahí. Por eso es que más nos tenemos que aferrar a aquel que es vida eterna, para poder nosotros experimentar la vida de Cristo. Y dice, sean santos porque el que los redime y el que los llama a un propósito que es. Los hijos de Dios tenemos que mostrar el carácter de Dios. Ustedes podrán decir, es un imposible. Y puede ser, pero el patrón de Dios es ese. Sin duda un día tendremos las glorias, ¿no? Ya no tendremos una naturaleza con la que pelear, no va a estar Satanás ni el mundo para nada, pero no llegó ese día todavía. Pero el mandato sigue siendo imperativo hoy.
Busquen ser santos porque el que los redimió es santo y ustedes representan al santo. Entonces no pueden ser solo santos en la iglesia un domingo 2 horas. Tenés que ser santo el lunes en tu trabajo, tenés que ser santo con los amigos con los que te juntás para jugar al pádel, al fútbol o a lo que sea, los amigos del trabajo, compañeros en la escuela. La santidad en el Hijo de Dios es santidad hasta el día que seamos más santos con Cristo. Por eso es que el camino del Hijo de Dios no es opcional la santidad. No, me tomo vacaciones de santidad ahora que se vienen las vacaciones. Soy santo a donde me vaya de vacaciones también, porque sigo siendo embajador de la gracia en el lugar donde estoy. Toda nuestra vida, ¿qué son? Santidad en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. El Hijo de Dios tiene que ser consciente para saber que si hay relaciones que te ensucian, te contaminan y no te acercan a Cristo, hermano, la tenés que dejar. Corta. La santidad incluye decisiones de parte nuestra, continuamente. Y si hay amistades, ojo, pueden ser del mundo, pero a veces hay amistad en la iglesia, que no sabemos si son cristianos o cristianautas, ¿viste? No sabes qué son. Pero cada vez que te juntás con esa persona, te presenta a cualquier otro menos a Cristo. Cada vez que estás con él, te hablan mal del pastor, te hablan mal de la iglesia, te hace ver videos que no son, te cuenta chistes que más verde, ¿viste? que en olivo, o sea, no te predispone a ser más santo, te predispone a ser más amigo del mandinga, ¿viste? Como dicen los paisanos. La santidad en las relaciones también es dejar relaciones que no te acercan a Cristo. Santidad en nuestros hábitos también. Cuando se fija un hábito es muy difícil cambiarlo y los que estudian esto dicen que no se puede dejar un hábito si no se reemplaza por otro. Bueno, tomá esa forma. Tenés un hábito malo que te hace no ser santo, reemplazalo por otro. Reemplazalo por un hábito saludable, por un hábito santo que te acerque a Dios. Nuestras actitudes y santos en nuestra forma de hablar. Miren, hay un peligro hoy día y que baja de la política, y es que importan los hechos, no cómo hables. Y lo escuchamos a eso, ¿no? No, los que hablaron antes hablaban muy bien, pero hicieron... Y entonces yo no importa cómo hablo, basta que haga las cosas bien. Esos no son los principios de Dios para nosotros. La santidad se debe manejar toda nuestra vida. Vida es conducta y conducta también es nuestra forma de hablar. Lo que hablamos refleja lo que hay donde. Hay lo que abunda acá, ¿qué dice la palabra? De la abundancia del... Y el dominio propio está también para que tuvimos una cosa y nos salga, ¿no? Quede ahí, la meditemos, esto no es tuyo, Señor, perdón. Pero a veces, ¿vieron que hay personas que no tienen ese filtro? Y continuo, y vos decís, pará, papá, metele un freno porque esa boca, si te mordés, te morís, ¿no? Son serpientes bífidas, pero es una cosa terrible. Pero hoy Adrián hablaba de la queja, esta es una de las cosas que también se esbozan continuamente. ¿Les gusta estar con personas que se quejan todo el tiempo? ¿Es lindo? ¿Saben que hay algunos estudios que dicen que la queja también saben que se aferra como un hábito porque libera cierto grado de serotonina en la cabeza, o sea que es gratificante quejarse para el cerebro. Entiendan que el cerebro no entiende de moral. Hay cosas que le gratifican biológicamente al cerebro y después se instauran biológicamente como una conducta en nosotros. Cuando nos damos cuenta de que esa conducta no es santa, hay que reemplazarla, hay que cambiar. No es fácil no cambiar el vocabulario. Hoy yo veo el vocabulario, antes por lo menos teníamos canciones que hablaban en español. Ya ni escuchás lo que dicen y encima lo que hablan inclina todo a lo sexual, a drogarte, a las mujeres a estar continuamente perreando y mostrando lo que no tienen que andar mostrando.
¿Y ustedes creen que eso no se fija? ¿No se mete? A los jóvenes más que nada, ¿no? Pero ¿y en nosotros? La forma de hablar del mundo. También Dios nos redimió para hablar distinto, hermano, no para hablar igual. La santidad también es en cómo hablamos. Por eso nuestra conducta sí importa. Todo, lo que hacemos y lo que decimos. Porque muchas veces lo que decimos revela más de lo que hacemos. A veces hacemos cosas y podemos ser hipócritas porque lo hacemos para mostrar ciertas cosas, pero cuando hablamos salió y estaba ahí, estaba adentro. Entonces, cambiar hábitos, cambiar relaciones, cambiar pensamientos, cambiar decisiones, cambian actitudes y cambia nuestra forma de hablar. ¿Cuándo? Cuando vivimos como el santo. Esto no es solo para la iglesia, lo vamos a ver en la clase que viene, pero cuando Dios elige a Israel como pueblo, lo primero que también le dice, ustedes son un pueblo apartado, ¿eh? Ni se les ocurra hacer las prácticas que hacen sus vecinos, porque ustedes son un pueblo apartado, son un pueblo santo. Eso significa la palabra santo. Uno piensa a veces en santo y piensa a alguien que está resplandeciente flotando en el aire. No, la palabra es apartado. Dios nos redimió y nos apartó con un propósito. Y entonces ya no somos iguales al mundo, ¿sí?